Amado Dios, en tu presencia, Señor, estamos para adorarte, para alabarte y para agradecerte por todo lo bueno y misericordioso que tú has sido en todo este tiempo tan difícil que tú nos has permitido vivir. Amado Dios, estamos aquí por la gracia tuya, porque es tu gracia la que nos ha sostenido, Señor. Y por eso, Señor, venimos con gratitud en el corazón. Gracias por cada día nuevo que tú permitiste que abrieran nuestros ojos. Gracias por cada semana vivida, por cada mes, Señor. Muchísimas gracias. Padre, en esta mañana estamos aquí para adorarte y escuchar tu palabra. Oír lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a cada uno de manera particular. Edifícanos, consuélanos, anímanos, Señor, con tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Que el Señor me los bendiga grande y abundantemente. Sabe Dios cuánto los extrañamos, cuánto les amamos, cuánto queremos verlo muy pronto. Pero llegamos al final casi ya al final de este año, y estamos aquí, hermanos, estamos aquí por la gracia de Dios. Hemos llegado a este último domingo del año por la gracia de Dios. Pero que a pesar de lo muy duro que ha sido este año para el mundo entero, como también para la iglesia, la misericordia de Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria, cuidándonos, protegiéndonos, supliendo nuestras necesidades conforme a las riquezas de su gloria. Por eso no tenemos más que palabras de gratitud a nuestro buen Dios, ese Dios majestuoso que fijó sus miradas en nosotros para sostenernos con su diestra de justicia. Muchísimas gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros, por nosotros y, por cierto, y por darnos la bendición de seguir predicando el Evangelio por estas redes sociales. A propósito de eso, quiero darle nuestra más profunda gratitud a nuestros jóvenes y señoritas del ministerio de Daniel. Hicieron un lindo trabajo este jueves y miércoles presentando esta obra Una Navidad Diferente. Le felicitamos y hemos estado orando para que esta obra sea usada por Dios para que muchas personas hayan podido recibir a Cristo como su Salvador personal. Quiero también invitarles de una manera muy especial al culto de acción de gracias que estaremos realizando este 30 de diciembre a las 7 de la noche. Usted sabe, acostumbramos siempre que el último culto del año sea nuestro culto de gratitud. Tiempo para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y este será un culto testimonial, por supuesto. Esperamos que, si usted gusta, grabarse un testimonio de gratitud a Dios por algo que Él hizo en particular, en forma especial, entonces grábelo, envíelo al pastor Alberto Garrigo, máximo 3 minutos, por eso tiene que ser macizo, conciso y preciso, de tal manera que los que quieran participar tengan bastante espacio suficiente, tiempo suficiente para que todos puedan participar. Y no quiero dejar pasar por alto esto. Mis amados hermanos, les ruego en el Señor, cuídense por favor. Hace unos días acabamos de recibir otra noticia de que uno de nuestros hermanos ha dado positivo al COVID-19. Ahora está en cuarentena junto con su esposa
Y por favor, no podemos bajar la guardia. Esto no ha terminado. Cuídese, por favor. Póngase su mascarilla cuando tiene que salir. Si tiene que salir por alguna necesidad, pues cuídese. Ponga su mascarilla, el protector facial, lávese las manos continuamente, lleve su alcoholcito o su gel, ¿verdad? Mantenga la distancia, pero por favor, cuídese. Cuídese. Confíe en el Señor, ciertamente, confiamos en el Señor, pero también es nuestra responsabilidad cuidarnos para no contagiarnos y para que no haya un rebrote de esta pandemia y volvamos a estar confinados. Amén, hermano. ¿Listo? Gloria a Dios. Y mi querido hermano, hay que agradecer a Dios por algo que para mí ha sido una tremenda bendición. No sé, pero para usted, yo no sé si ha sido esto para usted, pero para mí ha sido una tremenda bendición. ¿Sabe qué? He seguido el plan de lectura de la Biblia de todo este año. Cada día, mi hermano. Cada día. Esto ha sido una bendición. Ha fortalecido mi fe. He vuelto a recordar verdades tan importantes en las Escrituras. Y el 31 de diciembre estamos terminando este plan de lectura de toda la Biblia. Hoy nos está tocando leer el libro de Apocalipsis, los capítulos del 12 al 14, y yo le animo que usted lo haga y sea fiel. El próximo año, si Dios lo permite, seguiremos afirmando la lectura de la Biblia, por supuesto, de una manera quizás diferente. Ya usted sabrá, estamos a punto de elaborar y publicar un calendario nuevo que a usted le ayude a tener una lectura. Quizás esta será de manera cronológica, no conforme a los libros que están en la Biblia, en el sentido de Génesis, Éxodo, ¿no? Así, sino cronológica en el sentido de la historia que Dios relata del principio hasta el final de los tiempos. Así que esté atento a eso. Y mi querido hermano y hermana, como usted sabe, hoy llegamos también al final de nuestra serie que le hemos titulado La renovación de la conducta. Usted sabe que esta serie de estudios le hemos basado en la Epístola Universal de Santiago, que nos revela precisamente las conductas que debemos tener como cristianos, como cristianas, frente a diversas circunstancias. Hemos aprendido a lo largo de estos meses cómo enfrentar, por ejemplo, a las pruebas, a las tentaciones, a la palabra de Dios, a la religión, a la discriminación, a las obras, al mal uso de la lengua, a la amistad con el mundo, cómo enfrentar esa amistad que quiere meterse en nuestros huesos, a la murmuración, a los planes futuros. Y últimamente hemos estado hablando acerca de cómo enfrentar a los ricos y empleadores abusivos o al sufrimiento también. Pero hoy terminamos esta serie tocando 4 conductas finales que Santiago nos presenta frente también a 4 circunstancias específicas. La primera circunstancia es cuando uno está afligido, cuando uno está alegre, ¿no? Cuando uno está enfermo y cuando uno se extravía. ¿Cuál es la conducta que Dios espera que un cristiano, que una cristiana debe tener cuando tiene que enfrentar la aflicción, cuando tiene que enfrentar la alegría, cuando tiene que enfrentar la enfermedad, cuando tiene que enfrentar a un hermano, una hermana que se extravía? Pues esto es lo que nos toca estudiar en el día de hoy, y abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 13 al 20. Pero no vamos a leerlo ahora de corrido, sino vamos a ir estudiando versículo tras versículo, o por lo menos enfrentando, o mejor dicho, leyéndolo como
como las respuestas que necesitamos de la conducta que Dios quiere que tengamos frente a estas 4 circunstancias. Entonces, ¿cuál es la conducta frente a la aflicción? Mire lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice la Biblia? Haga oración. La primera cosa que Santiago nos dice, y lo dice clara y directamente, nos dice que si alguna persona está afligida, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es clara la Biblia. No hay que hacer mucha meditación, mucha reflexión. Es directo, es claro. Tienes que orar a Dios. Ahora, la Biblia enseña que todos los creyentes en Cristo no están exentos de aflicciones. La palabra afligir aquí, o la palabra afligido, ¿verdad? Viene de una palabra griega, kakopateo, que es una palabra compuesta. Caco es malo y pateo es sufrir o sufrimiento. Lo cual está diciéndonos literalmente que si una persona está sufriendo algo malo, o como dice Timoteo, sufriendo penalidades, o como otra versión también dice, sufriendo males, llámese como la injusticia, llámese como el abuso, llámese como los maltratos, las pérdidas, decepciones, agravios, ofensas, o cualquier otra cosa que le está causando dolor, tristeza o frustración. La Biblia dice, si tú estás pasando esto, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué tienes que hacer? ¿Renegar? ¿Tienes que vengarte? ¿Tienes que reaccionar mal? ¿Tienes que hacer algo indebido? No, hermano. Lo primero que tienes que hacer es, ¿qué cosa? Orar a Dios. Es hacer una oración. Esta es la conducta que Dios nos exhorta a tener a los creyentes cuando nos encontramos en aflicción. Es lo primero que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque lo que Dios espera es que tú, cuando estás afligido, cuando hay algo que te duele, hay algo que te entristece por dentro, cuando hay algo que está afectando tus emociones, estás frustrado y de repente hasta molesto por lo que estás viviendo, mi querido hermano, dice la Escritura que lo primero que tienes que hacer es ir a Dios para contarle lo que te está ocurriendo. Anda donde Dios, háblale a Dios, comparte con Dios, que la aflicción te provoque ir a orar a Dios. La oración es ese medio de gracia que nos permite comunicarnos con Dios, que nos permite derramar nuestro corazón delante de su trono y exponer nuestra causa y ponerlo en las manos de Él para que Él se encargue. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Cuando algo te duele, cuando algo tú lo consideras que no está bien, hermano, antes de reaccionar, humanamente hablando, es mejor que vayas a Dios y le cuentes a Dios lo que está pasando. Y seguro que Dios pondrá una paz tremenda en tu corazón y te guiará a dar los pasos necesarios que debes hacer frente a esa causa que ha producido esa aflicción. Y aún más te voy a decir algo. Y de repente te podrá llevar, si es que es una causa injusta, un abuso, podrá guiarte hasta hacer una denuncia si eso fuese necesario. Mi querido hermano, la oración es poderosa. La oración
nos permite ir al trono de la gracia sabiendo que Él atenderá nuestros ruegos. Ustedes saben, los salmistas, cuando estaban más afligidos, corrían a Dios y decían: en mi aflicción, Dios escuchó mi oración y me libró de la situación. Y esto, hermano, es una verdad contundente. ¿Estás afligido por algo? ¿Hay algún dolor? ¿Hay alguna frustración? ¿Hay alguna molestia? ¿Hay algo que está perturbando tu vida? Hermano, anda donde Dios, cuéntale lo que estás viviendo. Amén. Esta es la primera conducta que Dios espera de nosotros cuando estamos afligidos, que hagamos oración. La segunda conducta es la conducta frente a la alegría. Hay una segunda pregunta que hace Santiago en el capítulo 5, el verso 13 también. Dice: ¿está alguno alegre? ¿Qué debe hacer? Cante alabanzas. Y es el contraste, ¿verdad? Uno puede estar triste. Sí, los cristianos podemos estar tristes, hermano. Eso no significa que seamos infelices. Somos bienaventurados, pero hay cosas que nos van a afectar. Pero hay momentos en que vamos a estar alegres como un servidor, ¿verdad? Por lo menos por apellido. Pero hay momentos en que Dios nos permite estar alegres. Y cierto, es lindo la alegría que viene del Señor, el gozo que pone el Señor. Y eso es una bendición. ¿Qué tenemos que hacer? Otra vez Santiago dice de manera clara, directa y explícita: si estás alegre, cante alabanzas. Gloria a Dios. Los creyentes, hermano, somos alegres. Amén. Somos alegres. Somos un pueblo alegre. Un pueblo que se goza en su Señor. Ahora, ¿sabe que busqué en el diccionario de palabras griegas la palabra alegre? ¿Y sabe lo que significa esto? Estar de buen ánimo. Alegre es estar de buen ánimo. Y dice la Biblia que uno de los ejemplos era el de Pablo. Pablo dice que estaba de buen ánimo para hablarle al gobernador Félix cuando era acusado de que él era el cabecilla de la secta de los nazarenos. En otras palabras, Pablo estaba feliz, estaba contento, estaba con una disposición anímica de contarle al gobernador lo que Dios había hecho con su vida. Hermano, qué bendición. Fíjese, a pesar de que ya estaba como preso, ¿verdad? Él estaba con buen ánimo. Así que ni aún ni el sufrimiento ni la persecución podía robar ese gozo que el cristiano debe tener. Así que es lindo que cultivemos, hermano, en nuestros corazones estar alegre, que tengamos siempre un buen ánimo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos de buen ánimo? La Biblia dice que cantemos alabanzas. Ahora, escúcheme bien esto y tenga mucho cuidado. La carne es carne y el espíritu es espíritu. Cuando la carne se pone alegre, muchas veces nos olvidamos de Dios y comenzamos a hacer cosas como el mundo las hace. ¿Cómo una persona del mundo manifiesta su alegría? ¿A dónde se va? ¿Usted se acuerda de sus viejos tiempos? Espero que no lo esté haciendo ahora, pero se acuerda de los tiempos pasados. Igual, me acuerdo yo. Uno busca bailar, tomar, comer, etcétera, etcétera. Y pierde el control muchas veces. Entonces Dios nos dice a nosotros: cuidado que el mundo se meta entre ustedes y pierdan la bendición de que cuando están alegres, cuando están de buen ánimo, ustedes lo que debieran hacer primero que nada es alabar al Señor, cantar al Señor. Ahora, es interesante que la palabra cantar alabanzas es una sola, y esa sola palabra nos habla de que la persona es como si estuviera tocando un instrumento de cuerdas, rasgándolos con sus dedos. Entonces,
Lo que nos está diciendo es, cuando tú cantes alabanza, cántalo también tocando algún instrumento. Ahora, si no sabes tocar ningún instrumento musical como un servidor, entonces puedes de todas maneras cantar alabanza del Señor con el decacordio. ¿Qué es el decacordio? Aplaudiendo, pues hermano, aplaudiendo, ¿verdad? Y usted alaba y se goza en el Señor, se alegra en el Señor, que es lo más importante. Usted sabe que el Salmo 150 exhorta a todos nosotros, alabadle con salterio y arpa, alabadle con cuerdas, ¿verdad? Así que si tenemos la capacidad de tocar la guitarra o el arpa o el violín, en fin, hermano, hágalo, gócese. Lo más importante es cantar alabanzas al único digno de recibir gloria, honra y alabanza suprema. Amén. Así que, hermano, hay que estar de buen ánimo, hay que estar alegres. Y cuando uno está alegre y cuando uno está con buen ánimo, pues lo que se manifiesta es alabanzas, sacrificios de alabanzas que confiesan el nombre de nuestro Señor. Esta es la segunda conducta que un cristiano debe tener, en este caso, frente a la alegría. El tercer caso, la tercera conducta que Santiago nos presenta en esta porción bíblica es la conducta frente a la enfermedad. Frente a la enfermedad. Vamos a leer los versículos 14 al 18. Y otra vez hace una tercera pregunta y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago, una vez más, de manera directa y explícita, nos muestra la conducta que debemos tener cuando algún cristiano o cristiana esté enferma, lo cual nos puede pasar a cada uno de nosotros. Ningún creyente está exento de enfermarse. Ningún creyente. No diga, hermano, que nosotros somos cristianos y nunca nos vamos a enfermar, nunca vamos a sufrir, nunca vamos a tener aflicciones. Mentira. Eso es mentira. Estamos en este mundo y vamos a padecer las cosas que como seres humanos nos toca padecer, pero vamos a padecer también situaciones que como cristianos de manera particular nos va a tocar padecer. Ahora, si algún hermano dice está enfermo, si alguna hermana está enferma, lo cual significa estar débil, estar sin fuerza. La palabra griega dice, da a entender que uno está postrado. Hermano, no se sorprenda eso, porque los siervos del Señor, Job, el rey Asa, el rey Ezequías, el mismo apóstol Pablo, ellos también se enfermaron. Ellos también se enfermaron. Y eso no significa que somos más pecadores o menos pecadores que el resto. No, no, no. Vuelvo a repetir, no estamos exentos de enfermarnos. Pero, ¿qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros estamos enfermos? Entonces Santiago nos dice de manera concisa, precisa y maciza: si tú estás enfermo, si yo estoy enfermo, pídele a los ancianos que vengan a orar por ti, para que obviamente tú te recuperes de tu salud.
Mire el proceso que Santiago pone. Primero, dice, tienes que seguir este protocolo del ministerio de sanidad que Dios pone en este pasaje. Primero, dice, tienes que llamar a los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Eran los que presidían el liderazgo espiritual de la iglesia. Ellos son los ancianos. Los ancianos en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos, era el título honorífico que se le daba al líder espiritual que presidía una iglesia. Ahora se les llama, ¿cómo se les llama? Pastores. Pero el término pastor describe la función de un anciano, porque la función del anciano era apacentar la grey del Señor. Significa alimentarla, protegerla, guiarla. Esa es la función de un pastor. Entonces, la Biblia dice que el enfermo debe llamar a los ancianos. Debe llamar a los ancianos para que oren por él, por supuesto, para que oren por él. Ahora, quiero que entendamos algo. No es el pastor quien llama al enfermo, es el enfermo que llama al pastor. Es obvio que cuando el pastor conoce de alguna situación, de algún hermano o hermana que está enfermo, pues va y lo visita y le brinda la ayuda que sea posible. Pero el texto dice que es el enfermo, que llama al anciano, que llama al pastor. Muchas veces los hermanos me han dicho, pastor, he estado 2 meses en cama, como diciéndome, ¿usted no se ha enterado que yo estoy enfermo? La verdad que no, le digo, hermano, porque no sabía. Uno a veces no sabe quién está enfermo, quién no está enfermo. Si es que por ahí un hermano no nos comunica o la misma persona pide a alguien que comunique a la iglesia. Y no es por un descuido, una negligencia, no, sino simplemente es porque desconocemos de la situación. Pero a veces piensan de que nosotros tenemos que saber todas las cosas, hermano. Somos seres humanos, no somos omniscientes. El único omnisciente es Dios. Y eso hay que dejarlo claro. Son los enfermos que llaman a los pastores. La segunda cosa que uno tiene que hacer en este protocolo es que los ancianos oren por el enfermo. Entonces el enfermo, al llamar al pastor, se sobreentiende que lo está llamando porque confía en el Señor, porque confía en esta palabra, en esa palabra que Dios ha dado aquí en Santiago, y llama al pastor para que ore por él. Ahora, esto es interesante. Esta enfermedad, como dije hace un momento, y la palabra mismo para enfermo lo describe bien, es una persona débil, es una persona postrada, es una persona que no tiene capacidad de moverse. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando dice oren por él, hay una versión que dice oren sobre él, lo cual significa que el pastor debe ir hasta la cama del enfermo y ahí puesto en pie, ora por esa persona. Ora por esa persona. Por lo tanto, no es cualquier enfermedad. No es una enfermedad de una simple gripe o una enfermedad leve. No es eso. Sino es una enfermedad que obviamente lo ha llevado a postrarse y realmente su salud está delicada. Ahora, noten aquí, esta oración, según el texto bíblico, dice, tiene que ser una oración de fe, porque ésta salvará al enfermo. Tiene que ser una oración donde incluya la confesión de pecados, porque el pecado obstruye, ¿verdad?, la comunión con Dios. Antiguamente se creía que las enfermedades eran producto de que uno había pecado particularmente en algún asunto. No es el caso, pero de todas maneras
debiera implicar una confesión de pecados que hace el enfermo, no el pastor, el enfermo, para que no haya ningún impedimento en el hecho de hacer este ministerio de sanidad. Y en tercer lugar, deben que hacerlo, ahí corresponde al pastor, debe orar fervientemente. Es decir, debe orar con ganas, debe orar primero con fe, creyendo, tanto el enfermo como el pastor tienen que creer que Dios puede sanarlo, que para él nada es imposible, que para él nada es difícil. Muy bien, previamente se ha confesado los pecados, previamente se ha abierto los cielos para que el poder de Dios descienda y se manifieste sanando al enfermo, pero luego entonces uno ora confiando de que Dios obrará y ora con ganas, como oró Elías, ¿verdad? Él estaba sujeto a sus pasiones, era un ser humano cualquier, común y corriente como nosotros somos ahora, pero él oró primero para que no haya lluvias y no llovió. Luego oró para que haya lluvia y llovió. Entonces, lo que está diciendo es, vamos a orar, vamos a insistir, vamos a perseverar orando. Ahora, mi querido hermano, este es el protocolo del Ministerio de Sanidad. Nos toca a nosotros orar siguiendo cada una de estas instrucciones. Pero hay un tercer paso, que mientras uno está orando, dice el texto que debemos ungirlo con aceite en el nombre del Señor. Santiago parece recordar la práctica de los apóstoles cuando salían a predicar. Ellos ungían con aceite a los enfermos y los enfermos eran sanados, dice Marcos 6, 12 y 13. Ahora, la unción con aceite en la Palestina del primer siglo era algo muy usual, era una práctica que yo diría una práctica médica. Se creía que el aceite, la unción con aceite, era parte de un tratamiento medicinal. Bueno, en el día de hoy no sabemos exactamente el aceite, si tiene algún ingrediente, vamos a decir así, medicinal, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es esto, que la unción con aceite debe ser hecho en el nombre del Señor. Y eso habla de que esto es algo espiritual. Y sabemos por la Biblia que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y eso nos dice a nosotros que mientras nosotros oramos al Señor y ungimos, o sea, frotamos en la cabeza o en la frente del enfermo con el aceite, lo que estamos pidiendo es que el Espíritu Santo venga sobre esa persona y restaure la salud. Restaure completamente la salud. Vaya contra la enfermedad que está postrando a ese hermano o esa hermana. Por eso para nosotros la unción con aceite es más un simbolismo, que representa la acción del Espíritu Santo obrando sanidad. Ahora, sí quiero hacer una aclaración. Esta unción con aceite que Santiago nos describe aquí no es lo que nosotros conocemos como la extrema unción. Es decir, nosotros no ungimos a la gente antes de morirse, es decir, como una especie de preparación para la muerte, no. Porque un cristiano, una cristiana que recibió a Cristo como Señor y Salvador, dice la Biblia que de ese momento esa persona ha sido sellada con el Espíritu Santo y si realmente están dando conforme a la voluntad de Dios, está su fe permaneciendo firme, está inscrito en el libro de la vida. Así que muera como muera y donde muera, va de frente al cielo. No tiene que haber ninguna preparación. Es decir, no tengo que ungir a alguien para que se muera. No, eso no. Eso no enseña la Biblia. Aquí oramos
Aquí ungimos con aceite, no para que la gente se muera, sino para que la gente pueda vivir. Ahora, si usted ha estado enfermo 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, y recién llama al pastor, hermano, usted es su responsabilidad, porque sencillamente puede estar diciendo, ¿sabe qué? Ya intenté todo, ya fui a los médicos primero, ya hice esto, ya seguí los consejos de fulano, mengano, para a ver si aminora un poco el dolor, y al final llamo al Señor. Es una responsabilidad suya. Ahora, Dios en su soberana voluntad y conforme a nuestra fe, nos va a dar lo que le pedimos. Eso debe ser claro, para que tampoco nos frustremos. Mi querido hermano, Pablo oró 3 veces por ser sanado y Dios no lo sanó. ¿Usted lo sabe eso? Ahora, sí, Dios promete sanarnos si cumplimos este procedimiento. Oramos con fe, confesamos nuestros pecados y oramos con fervor, pues Dios solamente es el que conoce nuestros corazones. Amén. Así que sí, y sí, y sí, lo que tenemos que hacer es, si uno está enfermo, mi querido hermano, lo primero que hacemos es buscar a Dios. Permítame contarle rápidamente el testimonio. Mi esposa y yo fuimos a ministrar a Trujillo, algunos se acordarán. Y ahí aprendimos muchas cosas, sobre todo a depender de Dios de una manera tan palpable. Un día mi hija, la mayor, estaba con 39.5 o 7, ya llegaba a 40, y el temor nuestro era que ella pudiera convulsionar. Estaba con una fiebre muy alta. Y yo le digo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? No conocemos a nadie. ¿A qué hospital la llevamos? No sabía. Y Dios me habla, me dice, Joaquín, tú sabes lo que tienes que hacer. Y digo, Señor, ¿qué cosa tengo que hacer? Y otra vez, esa voz interior que uno sabe que viene del Señor, me dice, ¿sabes lo que tienes que hacer? Señor, ¿qué cosa quieres que yo vaya a la cocina, agarre este aceite y le unja a mi hija? Tú sabes. Y esa voz fue más firme. Y me encaminé a la cocina, tomé el aceite y en el nombre del Señor la ungí. Tenía, como dije, cerca de 40 grados de fiebre. Cuando le he puesto el aceite en la frente. Y ahí está mi esposa al borde de la cama de ella. La fiebre instantáneamente bajó a 37. Gloria a Dios. Aprendí ahí esta verdad de Dios. Fui y oré con fervor. Sana mi hija. Pero también he aprendido con mi otra hija. Cuando estaba muy mal también. Digo, Señor, si tú hoy día no haces algo con ella, yo haré todo lo que esté en mis manos, Señor. Correré inmediatamente al hospital si tú quieres que yo vaya. Y use a los médicos. Si tú usas a los médicos, será para tu gloria. Si tú hoy día no quieres obrar con ella, yo corro, Señor, dependiendo de ti. Y le pregunté al Señor si iba a orar. Y le dije, Señor, si una de estas 3 cosas que está en la mesa, mi hija me pide, yo entenderé que tú la vas a sanar. Y mi hija me pidió una de esas cosas. Pudo pedir cualquier cosa que no estuviera en la mesa y yo tendría que correr al hospital. Pero sabía y estaba poniendo mi confianza. Esto no le digo que usted imite. Es como Dios trata a cada uno, hermano. Pero Dios sí sana, hermano.
Gloria a Dios. Sí sana. Soy testigo de eso. Dios sanó a mi hija de cáncer. Nunca se olvide. Y nunca me olvido de eso. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Si alguno está enfermo, ore. Ore con fervor. Amén. Esta es la tercera y la cuarta conducta que tenemos. Está al final de este pasaje de Santiago. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La cuarta conducta que Dios espera de un creyente es frente a quien se extravía. Y Santiago termina su epístola con un tono de ternura, con un tono de amor fraternal y yo creo también de mucha compasión. Él dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Y ahí está. Algo que suele pasar en las congregaciones. Un hermano comienza a caminar descarriadamente, se extravía de la verdad, no quiere obedecer a Dios. Como diríamos nosotros, se comienza a apartar del Señor. Y eso es triste, es doloroso. Pero cuando se aparta y cuando comienza a vivir como el hijo pródigo, no estamos para condenarlo ni para juzgarlo. ¿Qué es lo que Dios dice que tenemos que hacer? ¿Acaso nos dice que debemos condenarlo, juzgarlo, que nunca más debemos tratar con él? No, dice: si tú puedes restaurar su vida, hazlo. Está diciendo: y alguno le hace volver, y alguno le hace volver. Es decir, si Dios te mueve en el corazón, ir donde esa persona. Y por supuesto, primero que nada, orar otra vez. Pedirle a Dios: Señor, dirígeme. Me entristece mi hermano, mi hermana que se está perdiendo, que se está apartando de ti, que se ha extraviado de la verdad, Señor. Que ya no va a tu casa para adorarte, que ya no lee la Biblia, que no quiere obedecer lo que tú dices. Señor, ten misericordia de él. Y uno entonces le está diciendo al Señor: obra, Padre, en esa persona. Y luego lo visita, y luego está allí para de repente solamente mostrarle su amor, para servirle, pero no para juzgar, no para chismear, no para murmurar contra él, no, sino para orar y disponerse para que Dios lo use a uno para restaurar la vida de esa persona y reconciliarlo con el Señor. Ese es el propósito. Porque entonces dice la Biblia: entonces sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y claro, hermano, porque cuando esa persona es restaurada a la relación con Dios, es decir, se reconcilia con el Señor, hermano, lo hemos librado de la apostasía. La apostasía es la rebelión abierta que una persona hace después de haber creído contra Dios. Y ya no hay más remedio. Pero si esa persona se regresa, el Señor perdona todos los pecados que haya cometido. Todos, sin excepción alguna. Porque así dice la Escritura: cubrirá una multitud de pecados. Es decir, es que si hay una cantidad de pecados sobre la mesa, pues Dios pone una manta allí y no se ve ninguno. Gloria a Dios. Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios que como Padre está esperando con los brazos abiertos que el Hijo pródigo venga otra vez a su seno. Mi querido hermano, y si nosotros como cristianos vemos a una persona que se extravía y Dios mueve nuestro corazón para hacerlo volver al camino del Señor, pues una obra tremenda estamos haciendo. Y ahí requiere mucha oración, mucha dependencia del Señor, mucha dirección del Señor,
mucha compasión, mucha mansedumbre también. Aquí estamos, hermanos. Entonces, ¿cuál es la conducta? ¿Cuál es la conducta que Dios espera de un creyente frente a la aflicción, frente a la alegría, frente a la enfermedad, frente a ese hermano o esa hermana que se extravía? La conducta que Dios espera de un cristiano frente a la aflicción, alegría, enfermedad y al hermano que se extravía, en una sola palabra diríamos, ¿sabe cuál es? Es la actitud y la conducta de orar a Dios. Para aliviar la aflicción, para alabarle en sus cantos, para que sea sanado, para que se reconcilie y sea restaurado con el Señor. La epístola de Santiago llega con un clima muy pertinente para toda aflicción porque tiene un énfasis en la oración. Y escuche bien esto, hermano. La más grande ayuda que cualquier creyente pueda darle a otro creyente en necesidad es orando por él. Esa es la más grande ayuda que tú puedas darle a otro hermano, a otra hermana. Orar por otro, por orar por él. La oración es la evidencia más clara de que estamos preocupados por él. Queremos que Dios lo cuide. La oración es esa línea de comunicación al único que puede proveer cualquier necesidad, no importa cuán compleja o imposible pueda parecer. Ser movidos a orar por otros como creyentes es tener una sensibilidad de las necesidades del otro. Es comprometerse a una diligente súplica por esas necesidades. Por eso, mi querido hermano, cuando estás afligido, ¿haces oración? Cuando estás alegre, ¿cantas alabanzas? Cuando estás enfermo, ¿eres movido a pedir a los ancianos que vayan y oren por ti? Y cuando has visto a una persona extraviada, ¿has sido movida en compasión para buscar restaurar su vida? Y escúchame, esta última cosa no es una tarea exclusiva del pastor, es una tarea de todos los creyentes. Si veo a un hermano que se extravía y Dios me mueve, soy llamado a traerlo otra vez a redil. Al terminar, solo quiero que recordemos que cada conducta que Dios espera que tengamos frente a las diversas circunstancias ha tenido el propósito de renovarnos en nuestra obediencia a Dios y avanzar hacia la madurez espiritual, hacia la madurez cristiana. Es decir, cada conducta solo ha buscado ser lo que Dios espera que uno sea. Decir lo que Dios espera que uno diga. Sentir lo que Dios espera que uno sienta. Hacer lo que Dios espera que uno debe hacer como cristiano. Eso sí es el propósito. Porque si hacemos esto, porque si decimos esto, porque si sentimos esto, porque si somos lo que Dios espera que seamos, entonces vamos a parecernos más como Jesucristo. Amén. ¿Quieres ser más como Cristo, mi amado? Ciertamente que sí. Mi amado hermano, ponga su confianza siempre en el Señor. Y qué lindo es terminar esta epístola con ese énfasis. Ore a Dios, lo cual significa dependa de Dios. Agárrese de Dios. Afirme su fe en Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siga corriendo esta carrera para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra.
Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado en esta hora. Amado Dios, estamos tan maravillados de tu palabra, de cómo tú nos instruyes a vivir en esta tierra y en medio de las circunstancias difíciles, como también circunstancias de bonanza que podamos estar pasando. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios sabio, tú eres un Dios que sabe lo que necesitamos, Señor. Y gracias por tu palabra. Enséñanos siempre a acudir a ti en oración, a depender de ti en oración, a contarte, Señor, todo lo que tú permites que vivamos. Muévenos siempre, cualquiera sea nuestra circunstancia, estemos llenos de paz o estemos llenos de aflicción. Muévenos a ir al trono de tu gracia y derramar nuestro corazón delante de ti, para que tu paz siga gobernando nuestros corazones y tu dirección sea clara en lo que nos toca hacer, el paso que nos toca dar frente a cualquier circunstancia. Gracias, Señor, por esta palabra tuya. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que Dios me lo bendiga. Un abrazo. No se olvide, el miércoles 30 a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de acción de gracias.